Buenas noches, hermanos. Gloria a Dios en esta noche. Que Dios nos concede la oportunidad, el privilegio de estar en la presencia del Señor. Y lo aprovechamos cantando, adorando y orando y también meditando en su bendita palabra de esta noche, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 23, hermanos. Y en su versículo 2, 2 de Samuel 23, verso 2, leemos la palabra del Señor y dice así: El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Oremos, hermanos. Señor y Padre que estás en gloria, bendito Espíritu Santo, que has estado ahí activamente desde el antiguo tiempo, desde muy antes, Señor. Gracias porque tú has estado ahí activamente, obrando, inspirando, hablando a través de tus siervos, Señor, a través de los profetas, Señor. Gracias, Señor, por la buena palabra que tenemos en nuestras manos en esta noche. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, nuestra boca para poder alabar y glorificar su glorioso y bendito nombre, Señor. En el nombre bendito de Jesús, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendito su nombre para siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. David hablando, como dice en el verso 1, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi boca. El Espíritu Santo de Dios es el instrumento divino de revelación e inspiración. O sea que sin el Espíritu Santo, hermanos, seríamos vacíos, nuestras palabras serían vanas, como lo hace la religión y las muchas religiones. Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos selló en el día que creímos. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que actúa activamente en nosotros, el cual, como dijo el Señor, nos guiará a toda verdad, sin temor alguno. Por eso todo predicador tiene que estar seguro que todo lo que va a hablar, va a predicar, y todas las decisiones que va a tomar en la obra del Señor, tiene que entender, sabemos, y por él le pedimos al Señor su dirección, su guianza, que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos dé la dirección. Porque el ser humano, hermanos, puede actuar en sus propias emociones, pero por eso ahí la oración del justo. El Espíritu del Señor ha hablado por mí.
y su palabra ha estado en mi lengua. Esta afirmación de David sobre la inspiración divina de sus palabras reconoce que el Espíritu de Dios lo guió internamente sus pensamientos y puso las palabras exactas en su boca, subrayando la autoridad divina detrás de sus expresiones proféticas. Porque miren lo que leímos, hermanos, ahí en el verso 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Aún sus cantos, el dulce cantor, sus cantos, sus alabanzas, o mejor dicho, los salmos que él inspiró. Salmos son cánticos o son cantos, son alabanzas, son canciones de adoración a Dios. Son inspiradas por el Espíritu Santo, hermanos. Y muchos de los cantos que cantamos han sido tomados del libro de los Salmos. Por ejemplo, hay uno que dice, alabad a Jehová, naciones, pueblos, pueblos todos, alabad a Jehová. Porque Él ha engrandecido su nombre. Ese literalmente estamos recitando, o sea, estamos leyendo, o sea, estamos cantando, estamos glorificando a Dios por medio del canto de alabanza del Salmo de David. Y así hay muchos cantos que cantamos que son tomados del libro de los Salmos, que consideramos son cantos inspirados y cánticos inspirados, tomados de la Biblia, la palabra de Dios, hermanos. David destaca que sus palabras no provienen de su propia sabiduría. El predicador debe entender que lo que uno predica no nace, no surge simplemente de una sabiduría humana. Por eso tenemos la palabra de Dios en nuestras manos como la base, como el fundamento. Y la Biblia habla por sí misma. La Biblia, la palabra de Dios, habla por sí sola. Y la Biblia nunca se contradice. Los autores, hermanos, siendo inspirados por el Espíritu Santo, tanto los profetas mayores como los profetas menores, como los apóstoles, los grandes apóstoles, hermanos, y todos los que hablaron la palabra de Dios, nos damos cuenta que recibieron una inspiración propia del Espíritu Santo, y todos ellos coinciden y no se contradicen lo que ellos hablan, lo que ellos predicaron, lo que ellos enseñaron. Y esta es la palabra inspirada, como dice allá, hermanos, en la carta de Pedro. Sería bueno que lo vamos a leer en esta noche, hermanos, para la gloria del Señor. Yo sé que ya lo ha leído, yo sé que ya lo hemos oído, pero miren lo que dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, hermanos, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha
que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Mira, ahí coincide Pedro. Nunca la profecía, nunca la palabra de Dios hablada, escrita, inspirada por el Espíritu Santo, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro el apóstol afirma y confirma y apoya y respalda, hermanos, lo que dice acá David cuando dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Vemos que es el Espíritu Santo activamente. Y aquí el apóstol Pedro dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, y que toda la Escritura es inspirada por Dios. No fue traída por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo, inspirando a los profetas, a los patriarcas, a David y también a los apóstoles, a Jesús no digamos, hermanos. También Él da testimonio cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas, buenas noticias de salvación, un nuevo mensaje de redención, de salvación por gracia, por misericordia, no por obras para que uno se llene de orgullo, no por obras para que alguien se enaltezca, no, es por gracia, es por misericordia, hermanos. David reconoce que el Espíritu Santo lo guió y le dio las palabras para que él hablase. El Espíritu Santo inspiró a David y le otorga sus declaraciones a una naturaleza profética. El mensaje, la palabra, ha estado en mi lengua. Miren, hermano, la palabra, el mensaje de Dios por el Espíritu Santo ha estado en mi lengua, ha estado en mi boca, ha estado en mis labios para hablar. Imagínate usted, la mayoría de los salmos, David lo escribió, David lo habló, David lo dijo, hermanos. Hay quienes que se jactan porque ya escribieron su librito. Pero al leer ese librito, un libro vacío, hermano, sin sentido, aburrido, no, usted lee los libros de los salmos. ¡Hala, hermanos! ¡Qué bendición! ¡Qué gloriosa la palabra de Dios! ¿Verdad que, mire, con leer el Salmo 119 y sus 176 versículos, creo, 176. Mire, toda una hoja de vida. Sus palabras han estado en mi lengua. Esa gracia lo quiero tener yo, hermanos. Que al abrir mi boca, como dijo Pablo, me sea dada palabra para enseñar, para predicar. Que al abrir mi boca, dijo Pablo cuando pidió oración, ¿verdad? Me sea dada palabra, pero
no palabras vacías, vanas, palabras que el Espíritu del Señor ponga en mi boca, en mi mente, en mi corazón, hablar, y usted como los hermanos de Tesalónica, recibe esa palabra por fe, y no como palabra de hombre, sino que según en verdad palabra de Dios, para que transforme, para que cambie su vida y renueve su mente, su manera de pensar, la renovación del entendimiento. Y si usted así lo cree, bien, puede surgir un cambio profundo, un cambio radical en su vida, amados hermanos. ¿Cuántas veces hemos sido impactados por la palabra de Dios? Y lo recibimos, porque me ha pasado, hermanos. Yo escucho a siervos, a predicadores, y Dios les da mensajes y palabras edificantes y reconfortantes, y que nos anima, que nos consuela, que nos fortalece, y todo lo que Dios puede hacer en nosotros por medio de la palabra de Dios, hermanos. Aún un canto, una alabanza inspirada, tomada de la Biblia, aún así puede cambiar también, obrar en gran manera también. No estoy diciendo que no escuche, que no estoy diciendo que no lea la palabra, no, estoy diciendo de que aún, además, también el canto, la alabanza, la adoración tiene una función en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque hay cantos que como que trata con nosotros, hermanos. También entendemos que hay cantos que alaba, que glorifica, exalta el nombre del Señor. Pero hay cantos, por ejemplo, renuévame, Señor, renuévame. Porque ya no quiero ser igual. Ahí no estamos dándole la gloria a Dios. Ahí en ese canto estamos pidiéndole a Dios que intervenga, que obre, que interceda, que opere cambios en nosotros. Solo que lo estamos diciendo en un canto de adoración a Dios, en un canto de pedirle a Dios que haga una obra en nuestro corazón. Y como lo cantamos de corazón, pues Dios también puede obrar, hermanos. Sus palabras han estado siempre en mi lengua. David entendió que él fue un instrumento de Dios, en las manos de Dios, comunicándole Dios, dándole el Señor directamente un mensaje, una palabra a David para el pueblo de Dios. También el versículo dice que Él es el dulce cantor de Israel, el dulce cantor de Israel. Para que sea dulce, quiere decir que todos los cantos, los salmos de David llegó a la presencia del Señor. Porque hay cantos que de verdad, hermanos, te quebranta, ¿verdad? Hay cantos que endulzan tu mente, tu corazón, tu alma y tu espíritu, y puedes o podemos alabar a Dios, seguir alabando a Dios, porque yo lo he sentido y muchos de ustedes lo han experimentado, y decimos, ¡ala! Cómo Dios usó a la hermana dirigir esos cantos.
hubiera cantado otros dos más. Hubiera cantado uno más a la que presencia de Dios se podía percibir en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio del canto, en medio de la adoración solemne, y unos cantando, otros levantando manos, y otros diciendo gloria a Dios por allá, otros diciendo allá aleluya, otro por ahí dice amén, y la alabanza, hermanos, la adoración, hermanos, se vuelve no como aburrido, como amargado, no, como cantan los hermanos del dúo Emanuel. En la dulce presencia de Dios está en este lugar. Y es una verdad, hermanos. Eso creo que lo entendemos todos. Los músicos lo entienden y saben cuando hay momentos que el Señor de verdad como que el Señor los toma, el Espíritu los toma y lo van a cantar, no porque ya lo saben, sino que según en verdad el Espíritu Santo inspira o unge el canto, la alabanza, la oración, y el pueblo de alguna manera se siente bendecido, tocado por la presencia del Señor. David reflexiona sobre que incluso cuando él dice que la palabra estaba en su lengua, porque el Espíritu Santo le ponía en su lengua, eso también abarca, incluye los cantos, la oración, la adoración. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi boca. Y su palabra ha estado en mi boca. Todavía no ha sido escrito lo que dijo Pablo a los tesalonicenses y a los colosenses. Pero ya David entendió esa parte, que es Dios el que pone la palabra en su boca, el que pone la palabra en nuestros labios a través del Espíritu Santo. Por eso hemos oído decir ese mensaje como que conociera el hermano mi condición, como que conociera el hermano mi situación, como que conociera la predicación mi necesidad, como que conociera el hermano mi intimidad. Y la verdad que no, hermanos. El predicador solamente ora pidiendo al Señor que le dé palabra para predicarle al pueblo. Y ahí dice, Dios es el que da la palabra, hermanos. Miren lo que dice el profeta Ezequiel capítulo 2, verso 10, hermanos. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Ahí donde nos damos cuenta, hermanos, Dios activamente hablando a sus siervos, como digo, el profeta Ezequiel es típico en él, en decir, y me dijo el Señor, y me dijo el Señor, y me dijo el Señor. Así él es típico en su manera de hablar así, hermanos. Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Nos damos cuenta, hermanos, que es Dios el que le habló a los siervos de Dios y les dio la palabra para que él hablase la palabra de Dios. En algunos casos tuvieron que confrontar el pecado de los reyes, el pecado del pueblo, hasta aún el pecado de los sacerdotes, los mismos ministros. Pero lo hicieron. ¿Por qué, hermanos?
porque Dios les dio la palabra para que hablase. Lo que Dios quiere que hablen. Porque como Dios, repito, Dios conoce la necesidad de su pueblo, conoce la necesidad de sus hijos, conoce nuestras necesidades, nuestras debilidades. Nos conoce, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos, no, porque Él nos hizo. Como dice Job, tú viste mi embrión, dice. Tú me conociste aún dentro del vientre de mi madre. Y también dice el Señor allá en los evangelios, y el Señor no se fiaba de la gente porque Él los conocía a todos y los conocía por nombre. Así es Dios. Así dice la palabra de Dios. Hijo de hombre, escucha lo que te hablo. Y no seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Eso es lo que dice ahí en el versículo 8, el capítulo 2, siempre de Ezequiel, hermano. Ezequiel 2:8. Leemos el 7. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejan de escuchar. Porque son muy rebeldes. Dios conocía perfectamente a su pueblo, hermanos. Porque Él los hizo. Él los crió. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, pero como quien dice, tú habla la palabra. Y esto va para nosotros, con nosotros hoy en día. Nosotros seguiremos predicando. Seguiremos anunciando del arrepentimiento, de la conversión, del nuevo nacimiento. Seguiremos, hermanos, porque tenemos conocimiento y fe en la palabra que nos dice o que me dice. Escuchan o dejan de escuchar, pero no por eso nosotros dejaremos de predicar. Porque son muy rebeldes, dice Dios, a través del profeta. Rebelde quiere decir, se rebelaron contra Dios. Dejaron a Dios. Y cuando más Dios los llamaba, más se alejaban de Dios. Esa es rebeldía, hermanos. Dice, cuando Dios más los llamaba, ellos más se alejaban. Hermanos, que no nos pase a nosotros, hombre. Yo meditaba en este día, estaba ocupado siempre en comprando cosas y para la obra, para la iglesia, y meditando y pensando y planificando una gran responsabilidad en mí, esperando que todo salga bien en todo y todo eso, hermanos. Pero yo meditaba en esto, hermanos, de que si ustedes se portan bien, pues, dejan de hacer lo malo, pues, dejan los pecados, pues, las malas costumbres, pues, y un sinfín de cosas, pues, que a Dios no le agrada. Y yo pensaba, no hay, usted se siente bien cuando se les predica porque usted sabe que está bien con Dios. Pero si usted es un pueblo rebelde, como lo que estamos viendo acá,
Pues ahí está la diferencia. Tú le hablarás pues mis palabras. Mire Dios, hermanos, con qué firmeza. Tú le hablarás mis palabras, o sea, de tú a tú. Ahí, así dice, hermanos. Estamos en el versículo 7. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Pero tú les hablarás mis palabras. Así que no nos cansaremos. Esto es un aliento para mí como predicador, que seguiremos predicando, hermanos. Seguiremos hablando la palabra de Dios. Escuchen o dejen de escuchar como aquellos que taparon sus oídos. ¿Por qué taparon sus oídos? Ya estoy en Hechos. Porque Esteban dijo, he aquí veo los cielos abiertos y a Jesús, el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. Todos taparon sus oídos para no oír. ¿Qué quiere decir eso? Rebeldía. No quieren oír la verdad de Dios. Y usted dirá, pero ¿será que eso pasa? Pasa pues. Ya cuando viene la palabra de verdad, como dice la palabra de verdad de un hombre de Dios de verdad, por pena no tapa sus oídos, pero en su corazón algunos hasta contradicen un mensaje. Taparon sus oídos para no oír lo que Esteban estaba diciendo. Y Esteban no estaba hablando palabras vacías. Esteban no estaba hablando palabras infladas o fingidas. No, porque dice la palabra, y Esteban lleno del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? ¿Has leído, verdad? Y Esteban lleno del Espíritu Santo, cuando la apedrearon, hermanos, él vio, he aquí veo los cielos abiertos. Era una visión real. Porque él no estaba dormido. No era un sueño, no. Era una visión real. En su sano juicio él estaba vivo, estaba despierto. Veo los cielos abiertos. Y todos taparon sus oídos para no oír. Resumen, rebeldía. No querían oír la verdad de Dios a través de un hombre de Dios. Que si bien es cierto, Esteban no fue un apóstol, pero fue un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, hermanos. Verso 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. Mire cómo Dios encara a su siervo. Mire cómo Dios encara a sus profetas. Cómo Dios nos encara a nosotros. Como un día Pablo encaró a Timoteo. Le encaró diciéndole que tiene que velar, que tiene que predicar. Te encarezco hoy, le dice Pablo a Timoteo. Te encarezco hoy, le dice a Timoteo, delante de Dios y delante de estos testigos. Te encarezco hoy, le dice Pablo a Timoteo. Pero usted dirá, no, pero no es Dios el que está hablando. Pablo fue un hombre de Dios. Pablo fue un siervo de Dios. Y Pablo habló lo que el Espíritu Santo de Dios puso en su boca, en su corazón. Ahora Dios le dice a Ezequiel, mas tú, hijo de hombre, mas tú, hijo de hombre, da a entender que los predicadores somos hijos de hombre,
hijos de una mujer, no somos ángeles. Así que no espere usted que vea un ángel que te hable estas verdades. No, amado hermano, Dios ha usado hombres para predicar su palabra. Así que usted no, así dice Tono, pero no. Así dice el hermano Antonio, pero no, yo digo que no es así, no, hermano. Si yo estoy apegado a la palabra de Dios, pues es la palabra de Dios. Mas tú, hijo de hombre, no es un ángel, no, es un hombre humano como yo, como usted, con la diferencia que tuvo un llamado y recibió la inspiración para la predicación de la palabra de Dios. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. Mire, ¿alguna vez te han hablado fuerte porque estabas desatendiendo lo que te están hablando? Escúchame, te digo. Ya como que sube el tono, ¿verdad? Estoy hablando contigo. Estoy hablando con vos, escúchame. Pues no estoy diciendo que así habló Dios a sus siervos, pero para que podamos pues entender, hermanos, cuando dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde, como la casa rebelde. Mire, hermanos, jalado el siervo también. Abre tu boca y come lo que te doy. Y miré, dice el profeta. Y miré, dice el profeta, y he aquí una mano extendida hacia mí. Y en ella había un rollo del libro, un pergamino. En nuestro tiempo moderno tenemos la Biblia, mire, bien ordenado, bien calidad, capítulo tal, versículo tal, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, profetas mayores, profetas menores, y todo, hermano, usted, hay Biblias de estudio, bien calidad, cómprese una. Lo que vio el profeta, un rollo, un pergamino enrollado. Y le dice el Señor, miré aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo del libro. Mire, y lo extendió, dice. Y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. 3, verso 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo. Y ve y abra la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como la miel, como miel. La palabra de Dios es miel. Gloria a Dios. La palabra de Dios es miel. Buena es la miel. Coma miel. Gloria a Dios. La palabra no te va a amargar. La palabra te va a enmielar. Si estás bien, pues. Si estás bien, si están bien. Ahora si están torcidos, si están perdidos, si están en pecado, obviamente no va a ser miel, va a ser como afrenta, como
como piedra que quebranta como martillo que quebranta la piedra, así es mi palabra, dice Dios. Fue en mi boca dulce como la miel. Gloria a Dios. Fue en mi boca dulce como la miel. El profeta experimenta. Ahora, del Salmo 119, versículo 103, ¿me puedes poner ahí, mamita? Salmo 119, versículo 103. Y si alguien se adelanta, bueno, ahí está. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aquí el profeta Ezequiel, aquel a quien Dios le dice hijo de hombre, a quien Dios le llama hijo de hombre, este hijo de hombre, este profeta experimentó lo que dice en el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Pero como repito, si están bien, si están empachados, ¿qué? Ni aunque le ponga la miel en panal, no quiero nada. ¿Por qué? Porque está empachado. Le pueden dar un pan del quichete tamaño, rodajado, y le ponen la miel. No, hombre, come su pedazo de pan con miel. Ay, hoy sí no pasa. Gracias, pero ahorita no pasa. Hoy sí no quiero. Sí, está empachado. Al siervo, a la sierva hay que darle alcacéser o bicarbonato con jugo de limón y tomarla o fresca el otro día, va a ver. No solo quiere un pedazo, quiere 2 pedacitos. Y así es la palabra de Dios a nuestra alma, a nuestra vida. Cuando estás bien. Aquí el profeta experimenta ahí, pues, como decía, hermanos, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es dulce, ¿verdad? Rico, ¿verdad? Con proteínas. Calidad y piosa es miel silvestre que comía Juan el Bautista. Ay, hermano, esa miel silvestre que comió Juan el Bautista era la mejor. Dice que era miel silvestre, cosechado, sacado de las rocas de las montañas, de los desiertos, allá en Palestina. Y un día me puse a estudiar las propiedades que tiene la miel silvestre. Los estudiosos dicen que no solamente es dulce, sino que es rica en proteínas, hasta sana no sé qué enfermedades curativas. ¿Y cuántas propiedades tiene esa miel silvestre? Y eso es lo que comía Juan el Bautista, hermanos. Para muchos era raro el Juan el Bautista, pero para Dios es su siervo. Es el mensajero de Dios. Es el que llegó a la frontera, el último profeta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Llegó y vio el Cordero de Dios, el Mesías prometido. Alabamos a Cristo, alabamos a Dios por su palabra. Gloria a Dios, hermanos. Y sus palabras fueron puestas en mi boca, en mis labios. También nos dice el Salmo 119, 11. Y el mismo David habló esta palabra. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. El mismo David. Ahora aparece otra vez en el escenario. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Miren, hermanos, atesorar, oír, atesorar, guardar la palabra, reflexionar en la palabra de Dios, hermanos.
no solamente es defensiva, sino ofensiva también. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Miren, la palabra de Dios en el corazón es un repelente. ¿Sí sabe que es un repelente? Yo soy muy curioso cuando miro un artículo y veo quién lo hizo, qué es lo que cura o qué es lo que hace. Y un día me puse a leer el Aután para zancudos. Y dice, es un repelente contra mosquitos y contra zancudos. No los mata, pero los repele, o sea, los rechaza. El olor no le agrada a los zancudos, el olor no le agrada a los mosquitos. Es un repelente que los ahuyenta, no los mata. Y la palabra de Dios en el corazón dice, es para no pecar contra ti. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La palabra en el corazón repele, rechaza el pecado. No está diciendo que va a matar el pecado. Solo Dios lo puede destruir, pero como somos tentados o somos siempre expuestos, hermanos, por eso usted tiene que oír la palabra, atesorar en el corazón, por eso tiene que meditar en la palabra, que es el espíritu, la espada y todo lo que hace la palabra en nuestro corazón, hermanos. Y acá resulta hablando en Proverbios de 8, verso 10. Recibid mi instrucción y no la plata. Y conocimiento antes que el oro refinado. Recibid, reciban, oigan la palabra. Reciban mi instrucción. Necesitamos ser instruidos, hermanos, con la palabra de Dios. ¿Para qué la instrucción? Los niños son instruidos para que respeten, obedezcan y honran a sus padres. ¿Verdad que sí? Yo necesito instrucción porque tengo hijos. Yo necesito la instrucción porque soy predicador de ustedes. Soy esposo, soy padre. La esposa necesita ser instruida porque tiene un esposo a quien servir, respetar y obedecer y sujetarse. Los miembros necesitan instrucción, ser instruidos con la palabra de Dios, porque tienen que estar sujetos a su pastor, obedecer a su pastor. A Dios, por supuesto. Por eso dice, recibid instrucción y no la plata. Y conocimiento antes que el oro refinado. No está diciendo que no reciban el oro, la plata, no. Reciban instrucción, reciban conocimiento antes que el oro. Siempre hay una prioridad, la instrucción, la palabra. Y después, lo material. Para ir terminando, Proverbios 19, 20. Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seáis sabio en el resto de tus días. Qué bonito proverbio, ¿verdad? En esta versión que tenemos ahí es el 1960. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. La vejez es inevitable, hermanos.
Y a veces hay viejos que llegan a viejos y se vuelven bien tercos y necios, hermanos. Y un día le decía a mi esposo, yo le tengo miedo a la vejez, fíjate. Le digo, ¿por qué? Le digo, tengo miedo cuando yo sea viejito me vuelva yo terco y necio. Le digo, no, hombre, me consuela. No, hombre, esos son los que no tienen a Dios. Sí, vale. A veces en el camino, viajes, hermano, y platicamos así. Y mire lo que dice, escucha el consejo y recibe la corrección. Escucha el consejo, jóvenes, señoritas, escuchen el consejo. O sea, la palabra pues de Dios. O el consejo de sus padres cristianos. Escucha el consejo. Y recibe la corrección, reciba cuando te corrigen. Cuando a veces te dan un jaloncito, recíbelo porque es para tu bien. Recibe la corrección para que seas sabio, para que seas entendido, para que seas prudente en tu vejez. El problema es que piensan que todo el tiempo van a ser jóvenes, no, hermanos. Como dijo el salmista cuando David llegó a viejo, dijo, joven fui, dijo él. Quiere decir que ya llegó anciano David. Joven fui, dice el anciano David, pero no he visto justo desamparado y que mendiga pan. Gloria a Dios, hermanos. Que este hombre de Dios llegó a un final feliz. Gloria a Dios. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio en el resto de tus días. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren llegar a grande, a viejo, feliz, contento, lleno de vidas, con gozo, con alegría, sirviendo al Señor, hermanos? Creo que todos lo queremos, hermanos, todos lo queremos. Lo digo y no me canso de decir lo que decía mi abuela. Yo voy a ir a los cultos hasta que donde ya no aguanto, decía. Y así fue, hermano. Gloria a Dios. La fe de mi abuela, de mi madre. Creo en el Señor y por la fe me transmitieron esa fe, hermanos. Y yo quiero transmitir también a mis hijos, a mis nietos. Porque qué triste, hermanos. Apenas 50 y apenas 55 años. Ay, Dios. Aunque ya tuviera 80. No, hermanos. Que Dios nos dé la fuerza, la gracia, hermanos. Si llegamos a viejos sirviendo, pues lo haremos con todo nuestro corazón. Es posible que mis fuerzas ya no van a ser igual como los tengo ahora, pero me queda la satisfacción de haber hecho en mi tiempo lo que pude hacer para la gloria del Señor, hermanos. Agradecemos a Dios por la meditación de su palabra. Espero que haya tomado y que se quede grabada ahí. Mire, esa pantalla ayuda en gran manera. Tómale foto, mucha hambre. Ustedes que les gusta tomar fotos, tome una captura y mire, y léalo. O ponga ahí, ustedes que les gusta poner en sus estados, cuando están tristes, cuando están llorando, cuando están aburridos, cuando están comiendo no sé qué cosa, mejor pongan un texto, mire. Eso en alguna manera les va a ayudar emocionalmente o espiritualmente o mentalmente, no sé ni cómo decirle, pero que esa es la palabra de Dios, pues. Escúchese, eso no es mi consejo, esa es palabra de Dios, consejo de Dios. Porque como dice ahí David,
que el Espíritu de Dios puso las palabras en mi boca, me fue puesto palabra en mi lengua para hablar. Entonces, esa es palabra de Dios, hermanos. Cantemos un coro solemne. Estoy aquí porque te necesito. Y vamos a orar, hermanos, en esta noche, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Estoy aquí. Gloria a Dios. Yo siempre, mi hermano, es que no sé ni qué nota canto, hermano. Que Dios me perdone. ¿Está bien ahí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cantemos, pues, hermano. Estoy aquí porque te esta noche, Señor. Te agradecemos, Padre bueno, muchas gracias. Nuevamente, Señor, hemos meditado en su palabra. Señor, ayúdanos a entender, a recibir, a atesorar, a guardar su palabra. Bendito Padre, bendito Señor. Gracias por ti, Espíritu Santo, por haber inspirado la palabra en la boca de tus siervos, de los antiguos como del nuevo. Tú has dado la palabra, has inspirado la palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque has estado ahí activamente, obrando activamente, hablando activamente a través de tus siervos, a través de los profetas, a través de Jesús, a través de los apóstoles. El Espíritu Santo ha hablado. El Espíritu Santo ha hablado y sigue hablando nuestras vidas. Sigue hablando nuestras vidas y sigue obrando en nuestras vidas por la palabra oída, por la palabra predicada, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Cristo de la gloria, a oír, a recibir el mensaje, la palabra de Dios. Padre Santo, siga obrando en los corazones, siga obrando en las vidas, siga obrando en nuestras almas, siga obrando, tocando, Señor. Tú que sabes y conoces, Señor, las necesidades presentes, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre, en esta noche, Padre, que tú toques la vida de Estela, Señor, por esa enfermedad, por ese dolor que le aqueja, Padre. En el nombre de Jesús, por tus llagas, fuimos nosotros curados. Así como un día tú lo sanaste a la suegra de Pedro de una fiebre, nos da a entender que tú puedes sanar enfermedades comunes, enfermedades pequeñas, como también enfermedades grandes, como la sanidad del ciego, del paralítico, de la mujer de flujo de sangre. O sea, no hay nada imposible para ti.
todo es posible para ti. Y tú estás aquí para sanar, para liberar, para perdonar, para restaurar, para fortalecer, para bendecir, para obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano sobre ella. Tócala, Señor, sánala por completo. En el nombre de Cristo Jesús, mi Padre, mi Cristo de la gloria, sigo obrando, bendiciendo su vida, usando siempre su vida, dándole palabra, Espíritu Santo, en su boca. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que seamos instrumentos en tus manos. Instrumentos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre santo de Jesús, ayuda a Adita, Señor. Sigo obrando, bendiciendo su vida, tocándola siempre, fortaleciéndola siempre, consolándola siempre, animándola siempre, dándole siempre nuevas fuerzas. Fuerzas y más fuerzas para seguir adelante. Sigo obrando en su vida, bendiciendo su vida. Dale de la gracia, dale de la unción, dale de su ayuda, dale, Padre, de su poder siempre sobre su vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, fortalézcala, anímala, úsala en tus manos, Señor, como un instrumento en tus manos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre bueno. En el nombre de Jesús, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Padre glorioso. Bendice la iglesia, bendice el pueblo, bendice a tus hijos, bendice a los jóvenes, a las señoritas, a los niños, a los adolescentes. Bendice, Padre, siga bendiciendo. Bendice, Señor, siga bendiciendo. Obra, Padre, siga obrando. Señor, en este pueblo, sobre este pueblo, sobre esta iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. En el nombre de Jesús, mi Cristo de la gloria. Obra, Señor, bendice, Señor. Derrama, Señor, de tu gracia, Señor, de tu presencia, Señor, sobre cada vida, Señor, sobre cada alma, Señor, sobre cada hermano, hermana, Señor, que tome la palabra, Señor, que reciba la palabra, Señor, y que la palabra obre, Señor, cambie, transforme sus vidas a través de la palabra, por medio de la palabra, con tu palabra, que es el consejo sabio, la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Señor, te agradecemos, Padre, por tu presencia en esta noche. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Cristo de la gloria. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gloria a Dios, hermanos. Agradecemos al Señor en esta noche por la bendición que nos concedió de estar en este culto, hermanos.